día especial, pues, bueno, no solamente porque estamos en la semana a la que dedicamos la memoria, el recuerdo a las víctimas del Holocausto. El 27 de enero fue el Día Internacional de la Memoria del Holocausto, de la prevención de los crímenes contra la humanidad, como lo llamamos en España, pero sobre todo también porque siempre es ocasión de aportar las historias desgraciadamente muy tristes relacionadas a la Shoah, pero después también hay siempre historias relacionadas las que nos dan mucha esperanza. Y como en años anteriores, este año hemos podido invitar a alguien a dar su testimonio, y este año es Isaac Reba. Isaac Reba es una persona extraordinaria que nos va a contar su historia. Él fue salvado por el diplomático español Sebastián Morales. Isaac Reba es de Salónica, toda su familia, su origen es de Salónica, por lo que le dedicamos esta tarde al recuerdo a las víctimas de Salónica, bueno, sobre todo a la historia de todo lo que pasó en Salónica. Después del testimonio de Isaac Reba veremos el testimonio de Isaac Strumsa, como se le llamaban, el violinista de Auschwitz, que algunos de vosotros habéis tenido la ocasión de conocerle también, que dio testimonio aquí en otros años, también ha dado testimonio en los cursos en Yad Vashem. El testimonio de Isaac Reba es una historia más bien positiva. Él y su familia fueron salvados. Isaac Strumsa fue deportado a Auschwitz, pero llevó allí a su mujer y a su familia. Y después veremos que a propósito está aquí el productor de este cortometraje que veremos sobre esta Strumsa de 15 minutos, que también nos va a contar cómo lo ha hecho. Y después acabaremos con otro pequeño cortometraje, más bien un material didáctico, veo que hay muchos profesores aquí, que es el de una librería en 6 capítulos, fue producido por Centropa, una organización que se dedica también a grabar testimonios y ir a las familias sefardíes a pedirles fotos, que cuenten sus historias, y con eso hacen pequeños materiales didácticos. Ahí es la historia de la familia Molko, que fue además por parte también salvada por Sebastián Morales. Así que vamos a oír primero el testimonio de Isaac Reba y después 2 materiales audiovisuales. Muchas gracias. Hoy está con nosotros el embajador en misión especial para las relaciones con las organizaciones Álvaro Albacete. Álvaro Albacete nos ha acompañado también a Isaac Reba en muchas gestiones para mejorar relaciones legales, como justo entre las sanciones, que bien lo veis. Y bueno, paso la palabra a Álvaro Albacete para que presente a nuestro amigo Isaac Reba. Bueno, se me oye, ¿verdad? Isaac, muchas gracias por estar aquí. Isaac Reba. He tenido la oportunidad de oír a Isaac en una conferencia similar en París, en el Memorial de la Shoah, no hace demasiado tiempo. Y les confieso que me emocionó oírle y contar cómo en aquel año de 1943, momentos en los que numerosos judíos eran deportados a los más llamados campos de concentración, hubo una persona, en este caso un diplomático español que se llamaba Romero Radicales, que luchaba porque ellos no fueran deportados, sino que pudieran venir a España, por diversos motivos que contará Isaac Reba seguramente en su exposición. La recepción en España de aquellos judíos de origen sefardí se fue retrasando en el tiempo y se encontró la solución intermedia de que fueran deportados a Bergen-Belsen y después de un tiempo, de varios meses, pudieran entrar en España. Pero esto contado por mí no tiene demasiada emoción porque no fui yo el que lo vivió, sino fue Isaac Reba y fue su familia. Así que no voy a entrar en más detalles porque lo cuenta mucho mejor, con más conciencia, con más emoción. Pero yo quiero referirme muy brevemente a la figura de Isaac Reba hoy, en el siglo XXI, en el 2014, ¿no? A mí me ha conmovido conocerle
me ha gustado mucho conocerle como persona, porque no sé si nos podemos tutear, ¿no? No sé si os pasa a vosotros que la vida, en algún momento alguien nos ha dicho eso de si quieres puedes, ¿no? Si tu veux, tu peux. Y para mí Isaac Reba representa un poco esto, ¿no? El querer es poder. Él se ha empeñado en algunas cosas en su vida, es un hombre de éxito desde el punto de vista profesional, personal, y ahora tiene la noble, insisto con el adjetivo noble, misión de trabajar para que esa persona que hace unos cuantos años, en 1943, propició la salvación suya y de su familia, sea reconocido por la comunidad internacional como justo entre las naciones. Y en ese empeño me ha encontrado a mí, para modestamente, en la medida de mis capacidades, ayudarle. El trabajo es suyo, la investigación es suya, el testimonio es suyo. Y yo lo único que hago es modestamente acompañarle en ese recorrido. Si él ha conseguido lo que ha conseguido, insisto que son muchas cosas, no me cabe la menor duda de que va a conseguir que Romero Radicales sea reconocido como justo entre las naciones. En todo caso, nosotros ya en España reconocemos al que fue cónsul de España a Atenas entre 1943 y 1944 como una persona justa. Me detengo aquí porque el que tiene que hablar es Isaac Reba y le dejo la palabra. Muchas gracias. Buenos días a todos, ¿me oyen bien? Sí. Mi español no es bastante bueno para que pueda decir gracias a las dos personas que hablaron antes de mí, Jessica y Álvaro, para decirles que estoy muy honroso que encuentren en mí a alguien que es suficientemente interesante porque lo que le ocurrió y sobre todo porque lo que hace, porque lo que hago, para invitarme aquí a presentar una parte de la historia de la familia, de las familias de Salónica. Los supervivientes de la Shoah que están aún en condiciones de dar un testimonio y de transmitir su historia, como lo hago yo hoy, desempeñan un papel importante y primordial en el deber de la memoria y el acto sobre todo de honorar a las víctimas de los campos de concentración. Mi nombre es Isaac Reba, nací, tendré 80 años en septiembre, hijo de Benico Reba y de Suzanne Reba, abuj. Tengo también una hermana que nació en 1939. La familia de mi padre, vivíamos en Salónica, Grecia, tenía la nacionalidad española desde los primeros años del siglo XX, es decir, bien antes del decreto que Alfonso XIII había pedido a Primo de Rivera de publicar. Este decreto ofrecía a los judíos que vivían en los Balcanes y que eran descendientes de los que fueron expulsados por los reyes católicos en 1492, o a los protegidos españoles que existían porque rendían servicios a España en los contactos comerciales con los turcos, y ofrecieron en 1924 a esos judíos la posibilidad de tomar la nacionalidad española. La fecha terminal para esta posibilidad fue 1930, y en 1932 hubieron sobre los 70.000 judíos que vivían en Grecia, hubo solamente 800 personas que aceptaron de pedir la nacionalidad española, y entre ellos había 730 en Salónica, donde nací. ¿Qué justifica la invitación que se me hizo de venir a juntar mi testimonio al que los otros supervivientes de la Shoah, supervivientes que
fueron enviados y deportados a Auschwitz. ¿Qué es lo que justifica que vengan? ¿Qué podría yo añadir a lo que ellos describían? Yo que fui deportado solamente durante 6 meses en un campo situado en Alemania, Bergen-Belsen, y que además fue liberado después de estos 6 meses por los alemanes y fue recibido en España. Mi particularidad es que era de nacionalidad española y que debo mi supervivencia a esta nacionalidad, a Franco y a España, y no a cualidades personales de coraje o de capacidad de resistencia. Yo quería decirlo, y ustedes lo entenderán mejor cuando les demostraré y les contaré lo que nos ocurrió. En unos cuantos minutos quiero decir que Grecia fue invadida por los alemanes en 1941, en abril 41, y llegaron en pocos días a Salónica y imponieron las leyes raciales contra los judíos a partir de 1942. 47.000 judíos de Salónica, es decir, 95% de la población judía, son deportados a Auschwitz entre marzo y agosto de 1943. El último convoy sale de Salónica en agosto de 43. Dentro de esta población, un grupo de 520 personas se preservan milagrosamente hasta agosto de 1943. Estas personas pertenecían a un grupo de judíos de nacionalidad española. De hecho, los judíos españoles son considerados por los alemanes como los nacionales de un Estado aliado, y es por eso que no fueron sujetos a las medidas antijudías. Según indicado por muchos historiadores y en particular por el historiador Bernd Rothe, la política relativa de los alemanes por los judíos en los territorios que ocupan estos alemanes se ha establecido al principio de 43 por un ultimátum que fue adresado y enviado a estos estados: Dinamarca, España, Finlandia, Hungría, Italia, Portugal, Rumania, Suecia, Suiza y Turquía. Alemania impone a estos estados neutrales la repatriación de sus nacionales dentro de 3 meses. Es decir, los judíos españoles que vivían en Grecia debían ser repatriados en España. Eso, Rother indica que cuando España recibió en enero de 43 este ultimátum, no tenía intención de proporcionar un apoyo real a sus nacionales. Quiero, sin embargo, indicar una cosa que ocurrió y que era un acontecimiento imprevisto e inesperado, porque en marzo de 43 España, el ministro de Asuntos Exteriores de España, se compromete a repatriar 100 personas de esta comunidad y así salvarlas del exterminio. Éramos 520. Estos judíos debían ser recibidos en España en tránsito por un tiempo limitado, 3 meses. Este campo de actitud de España tiene por origen no un sentimiento de humanidad, pero la mejoría de la situación militar de los aliados y el miedo de España de una reacción negativa de los aliados y de los países neutrales contra España si siguiera a oponerse a la repatriación. Esta decisión fue confirmada oficialmente por un telegrama diplomático del 13 de mayo de 1943. Este telegrama decía que España autoriza la repatriación de los judíos que pueden demostrar su nacionalidad española. Su lista debe enviarse para su aprobación a la Embajada de España en Berlín y al Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid. Mostraremos en las secciones siguientes que a pesar de esta
declaración del 13 de mayo de 43, España no trajo un apoyo real a sus nacionales, a pesar de la amenaza de los alemanes de deportar en Polonia los judíos españoles si España no los repatriaba. España mostró vacilación, pasividad y a menudo una oposición oficial a la repatriación. Esta imagen negativa debe de ser disminuida por lo que voy a decir ahora. Yo quiero que ustedes sepan que algunos cónsules y embajadores españoles, testigos directos de la tragedia judía en Europa durante la guerra, decidieron no permanecer pasivos ante la crueldad nazi. Actuaron por iniciativa personal y con determinación para salvar a los judíos de nacionalidad española de las persecuciones nazis. Uno de estos diplomáticos, personaje clave para la liberación en febrero de 1944 de nuestro grupo de Bergen-Belsen, donde fuimos deportados por los alemanes en agosto de 1943, fue Sebastián de Romero Radigales, cónsul general de España a Atenas. Radigales fue propuesto por la International Raoul Wallenberg Foundation a Yad Vashem por el título de Justo entre las Naciones. Podré explicarlos un poco más tarde si tienen una cuestión para decirles lo que es un justo de la nación, de entre las naciones. En este contexto de excitación de España, los alemanes, y es una cosa paradójica y lo digo siempre, los alemanes que mataban a los judíos en Auschwitz querían liberarnos de Bergen-Belsen, y España, que era el Estado que podía recibirnos y repatriarnos sin riesgo, lo refusaron. Las autoridades alemanas comienzan a impacientarse y a ejercer una presión sobre España que no aplicaba las consecuencias del ultimátum que España recibió en marzo al inicio del año 43. Ellos deciden de deportar los 60 y 67 judíos que estaban aún en Salónica, de los deportar en un campo de concentración en Alemania para, decían los alemanes, dar a España un periodo de reflexión adicional y permitir que tome la decisión de repatriar al grupo. Después de este tiempo, dijeron los alemanes, si es rechazada la repatriación, los 367 judíos, vuestra familia hacía parte de este grupo, serían deportados en un campo de exterminio. Yo empecé mi presentación diciendo que había en Salónica 520 judíos españoles y ahora hablo solamente de un grupo de 367. Eso es porque el 24 de julio 43, Radigales, el cónsul Radigales y el cónsul italiano en Salónica lograron hacer huir a Atenas, ocupada por los italianos, y los italianos se comportaban de manera normal versus los judíos. Rehusaron a hacer huir a Atenas 155 judíos de Salónica en un tren militar italiano. Ellos creían que serían más en seguridad en Atenas. Lo que ocurrió más tarde era más triste, porque en septiembre de 43 Alemania invade, cuando Italia signió el armisticio con los aliados, invade Atenas y empieza a aplicar las medidas antijudías a Atenas, mismo con estos sujetos españoles. Podré decir algo sobre esto más tarde. ¿Cómo Radigales actuó para salvarnos? Radigales tuvo el rol muy difícil
de negociar con los alemanes para evitar que los alemanes nos deporten a Bergen-Belsen, y cuando fuimos deportados, por la razón que voy a decir, de liberarnos de Bergen-Belsen, obtener la autorización de los alemanes para que nos liberen, pero en el mismo tiempo él actuó continuamente para convencer su ministro de Asuntos Exteriores, Jordana, y así que las autoridades españolas, de expedir a sus nacionales el visa o los visas necesarios para su repatriación. España no hizo eso. España tuvo una posición que era una posición de hesitación y decía que era incapaz de integrar tan numeroso grupo. Éramos 367. Esto no desalentó al cónsul de sus esfuerzos para salvarnos. Pero lo que ocurrió es lo siguiente: nuestro grupo de 367 personas, los alemanes deciden que era importante que nos deporten y que nos hagan salir de Salónica y llevarnos en Alemania para esperar 2 meses que los españoles deciden de aceptar para dar a España el periodo de reflexión adicional y permitirle que tome la decisión de repatriar a Alemania. Diciendo esto, los alemanes dicen también que si después de este tiempo España rechaza de nuevo la repatriación, seremos deportados en un campo de exterminio, y esto fue dicho en las palabras que he utilizado. El 29 de julio 43, en Salónica, los jefes de familia son reunidos en el templo Bet Shaul, no importa el nombre, pero en una gran sinagoga, para recibir, dicen los alemanes, yo les leo lo que han dicho, para recibir las instrucciones para su viaje de repatriación a España después de una breve estancia en Alemania. Esto no era la verdad, pero esto facilitaba nuestra deportación y evitaba que algunos de nosotros huyan de Salónica para no ser deportados. Fuimos deportados el 2 de agosto de 43 y añadieron a nuestro grupo 74 judíos de nacionalidad griega. En este grupo había el rabino Koretz, que era el gran rabino de Salónica, nació en Austria, hablaba alemán muy bien. Algunos dicen, y yo lo he demostrado con un grupo, y que escribimos un documento, que el rabí Koretz colaboró con los alemanes. Y colaboró con los alemanes diciendo a los judíos griegos que estaban deportados entre marzo y julio y agosto 43, diciéndoles que el viaje que iban a hacer los tomaría en Cracovia, donde la grande comunidad judía les recibirá, y que era importante que en este grupo también los jóvenes se casen para que tengan hijos o hijas en Cracovia y que empiecen una vida familiar nueva y un trabajo nuevo. Estos fueron añadidos en nuestro convoy. El viaje duró una semana, naturalmente las condiciones eran las condiciones habituales. Fuimos puestos 60 a 80 personas por vagón, en vagones de ganado. Nos dieron una cantidad de comida mínima, agua mucho poca, y podíamos solo renovar esta agua cuando el tren nos separaba y que los alemanes nos decían que podíamos ir a buscar esta agua. Las condiciones de higiene eran deplorables, como para los otros deportados. Un barril abierto de un lado puesto delante de la puerta del vagón y que servía de aseos. El 4 de agosto España dice a Alemania: mira, yo estoy lista, así se dice, a repatriar estos judíos españoles por grupos de 25. Los alemanes le responden, y nosotros estábamos en el tren viajando para Bergen-Belsen.
La respuesta de los alemanes fue: no es posible, porque tendríamos que organizar la repatriación en 15 meses. Esto no es aceptable. El 9 de agosto, España de nuevo decide oficialmente. Nosotros estábamos bajo un bombardeo aliado sobre Nuremberg. No fuimos tocados por las bombas. Tenía 9 años y me acuerdo que mi padre se echaba, ¿sí? Se echaba sobre nosotros para protegernos del bombardeo, pero no servía nada, esto es claro. Así que de nuevo España cambia su posición y Jordana lo dice a los alemanes, y naturalmente no es por humanidad que Franco quería recibirnos, pero por la razón que se estaba asustada porque la situación militar de los aliados era buena y estaban ganando la guerra, y de otra parte porque recibió de la Asociación Americana, que se llamaba American Joint Distribution Committee, y que sostenía financieramente los judíos supervivientes que venían en este momento de Alemania, o que trataba de ayudar a los judíos pobres que todavía vivían en lugares en Europa. Y el Joint Committee dijo a España: nosotros vamos a pagar por los gastos del transporte de Bergen-Belsen a Barcelona, era Barcelona, y también los gastos de vidas, y sobre todo, y esto está escrito en todas las letras, solucionaremos el problema de los visados y de la recepción posterior del grupo en Casablanca, porque nos habían dicho, porque España había declarado que nos guardaba solamente 3 meses en tránsito para poder preparar el recibo de un otro grupo que estaba en Alemania, y este grupo que estaba en Alemania debía de esperar que el grupo que ya estaba en Barcelona sea enviado en otro país. Esto los alemanes, la respuesta alemana es muy tarde, el 12 de febrero, ya arribaron en Bergen-Belsen, y España dice y pide que los alemanes nos traten bien. En Bergen-Belsen, nosotros fuimos puestos en la parte del campo que era la parte neutral, que estaba reservada al cambio de judíos refugiados en el campo y, por ejemplo, alemanes que vivían en Palestina. Nosotros, nuestro grupo, sobrevive en condiciones menos crueles que las de los otros deportados. Sin embargo, si nuestro grupo fue aislado del resto del campo, era para evitar, en caso de liberación de nuestro grupo, los testimonios sobre los actos de barbarie que había en Bergen-Belsen contra los otros deportados judíos y los prisioneros rusos o polacos internados. Porque España se ha mantenido al margen de la Segunda Guerra Mundial, pero siendo próxima de los nazis, mi sufrimiento no alcanzó la fase última de la exterminación. Nuestras condiciones de vida son menos crueles, no se obliga el trabajo forzado para los adultos, no fuimos nunca separados de nuestra familia. Yo dormía en un dormitorio con mi padre y mi hermana con mi madre en otro dormitorio. No teníamos escrito sobre el brazo un número, así que yo tenía recuerdos que son los de un niño de 9 años que no tiene conciencia de su real estatus privilegiado. Sentía que quizás había una amenaza, pero creía, y esto lo sé, pero creía que no era dirigida contra mí. Todo me parecía inexplicable
porque de un lugar tenía una cierta libertad, podía jugar con niños polacos que estaban con nosotros en el mismo campo neutral, y de otra parte me veía en un barraco súper poblado, donde la ausencia de higiene y las enfermedades como el tifus, 1 o 2 casos después de nuestra liberación, hubo en Bergen-Belsen mucho más casos de tifus, en particular en el grupo que vino de Atenas cuando fue deportado en abril de 1944. El hambre nos dejaba una sensación que terminaba por esfumarse durante el tiempo, es decir, que mi organismo no conocía la saciedad, se acostumbraba a tener hambre todo el día y quizás por mi fuerza personal tenía esta hambre, pero no me sentía chico, no me sentía enfermo. Débil, no me sentía bien. Los que era incomprensible para mí eran las llamadas a las 5 de la mañana, durante 2 horas, nos contaban en 4x4, el jefe de campo con su perro caminando entre nosotros, mi padre poniéndose entre el perro y mí para que no me asuste y que no me muerda. Después de esta llamada, todos los 3 días íbamos a pie, íbamos a pie en un edificio donde había duchas y era la ducha que tomábamos dos veces por semana. Allí y esperábamos delante del edificio mucho tiempo y era muy frío. Yo quiero que no se olviden que los alemanes habían dicho a mis padres que el viaje era un viaje para España después de unas cuantas semanas, pocas semanas, en Bergen-Belsen. Así que no teníamos realmente ropa de invierno. Así que cuando esperábamos delante del edificio, la cosa era un frío difícil de soportar. Y luego, después de este difícil sentimiento físico, me parecía que la ducha era caliente y había un bienestar que se instalaba en mí. Y no entendía por qué mi padre me decía Kaki, porque en griego, en Grecia me llamaban Kaki, por favor, haz más rápido, debes de ser rápido, no quiero dejarte debajo de esta ducha mucho tiempo. Yo también no quiero permanecer debajo de esta ducha mucho tiempo. Él sabía por qué me decía esto, yo no lo entendía muy bien. Queda claro que los otros niños también no percibían la gravedad de la situación. Yo me acuerdo que me adelgacé después de 2 meses, pero esto no me impedía de correr con un tazón de leche, por ejemplo, que recibíamos los niños todos los sábados, tazón de leche con pastas y azúcar, de correr y de caer y de ver toda la leche sobre el suelo sin poder recibir otra porción. Es una cosa extraña porque podría acordarme del banco de pan en la mañana o del banco de cosas de comer buena por la noche, no, por la tarde. Lo que me quedó en el meollo es este tazón de leche que yo puse en la tierra. Cuando les diré lo que hice cuando llegamos a Turku, en la frontera franco-española, entenderán que pues, puede ser mejor lo que me ocurrió. En todo caso, yo lo quiero repetir, nuestras condiciones de vida eran degradantes
y generadoras de sufrimiento físico, un poco moral, mucho, pero los albanes nos trataban mejor que los otros deportados y prisioneros. Los otros vivían el mayor sufrimiento que se puede infligir al ser humano. Mismo a Bergen-Belsen, sin las sombras gas, sin la exterminación por el gas a Bergen-Belsen, porque no había todavía. Hubo a Bergen-Belsen los últimos meses de que los alemanes estuvieron en Bergen-Belsen, pero en nuestro tiempo no había. Pero ellos, los otros prisioneros y deportados, sufrían el sufrimiento el más fuerte que se puede infligir al ser humano. Torturados por los nazis, aguantaban una crueldad sin común medida con respecto a la que nosotros sufrimos. Eso explica mis sentimientos de humildad respecto a los que no tenían como mí la nacionalidad española para protegerlos. Sebastián de Romero Radigales actuó inmediatamente antes nuestra deportación y después nuestra deportación para superar los desacuerdos que había entre España y Alemania para nuestra repatriación. Su objetivo era doble: acercar los puntos de vista españoles y alemanes sobre las condiciones de nuestra repatriación, convencer Madrid de renunciar a su actitud negativa y aceptar nuestra repatriación. Su tarea es compleja porque los puntos de vista son opuestos. Berlín ejerce presión sobre Madrid para que la transferencia por tren en España tenga lugar con un pasaporte colectivo para cruzar más fácilmente los distintos estados europeos y en uno o dos grupos al máximo, mientras que en Madrid requiere visados individuales y una transferencia por grupos de 25. La llegada de un grupo en España autorizada solamente después de la salida del grupo precedente. Otro desacuerdo entre Madrid era quien iba a soportar los costos del transporte entre Bergen-Belsen y Madrid. Ya he utilizado la palabra paradójica, pero creo que es muy importante de repetirla. La situación de Radigales era paradójica porque veía Madrid no teniendo la voluntad de acoger sus nacionales judíos deportados, mientras que Berlín deseaba librarse y ejerce presión sobre Madrid para que nos repatrien. Esto, el éxito de la acción de Radigales, que convenció sus autoridades de aceptar la repatriación, fue el éxito de noviembre de 43, cuando España acepta que nuestro grupo de 366 personas sea liberada en dos grupos de Bergen-Belsen. Mi familia está en el segundo grupo, que sale el 7 de febrero de 43 de Bergen-Belsen. Los alemanes nos trasladan en España en un tren de lujo de tercera clase, no eran más los vagones de ganados, y llegamos temprano en la mañana, el 13 de febrero de 1944, a Portbou, en la frontera con Francia y España. Finalmente libres en España, que más allá de lo que he dicho o de lo que se pueda decir, nos acogían como hijos reconocidos. Portbou subsistió en mi recuerdo de niño como el lugar de un segundo nacimiento que me devolvía un estado de normalidad. Normalidad que no era un símbolo, un concepto, un símbolo abstracto, sino un hecho. El símbolo de libertad
que mi recuerdo de niño de 9 años yo he reservado por mucho tiempo, incluye el plátano, iba a decir la banana, incluye el plátano que se me ofreció en el muelle de la estación a nuestra llegada. Era la primera comida sana que probaba desde hace 6 meses. Voy a concluir diciéndoles que nuestro grupo vivió en España hasta el 14 de junio 44. El grupo de Atenas no podía ser repatriado, que fue deportado en abril 44, porque nosotros estábamos todavía en España y Franco estaba esperando que nosotros hemos salido de Barcelona y de España para aceptar la venida de los otros judíos de Atenas que estaban en Bergen-Belsen. Así que Franco, al igual que el primo de Rivera, no aceptó que nos estableciéramos en España, alegando que era necesario dar paso a otros deportados españoles que esperaban liberarse de Bergen-Belsen. Además, el gobierno español se opone a un aumento de la población judía en España, y esto ciertamente por la convicción antisemita, en particular de los responsables de la Falange. Mi familia fue trasladada en un campo americano a Marruecos. Después de algunos meses, en diciembre de 44, mi familia partió hacia Palestina, que estaba entonces bajo mandato británico. En 1948, después de una estancia de 4 años en Palestina, mi padre, no encontrando trabajo suficiente para vivir, no hablaba hebreo, quizás no era bastante inteligente para aprender el hebreo, mi madre tampoco aprendió el hebreo. Yo estuve en una escuela y aprendí. Nosotros salimos en abril 48 para Francia, donde mi madre tenía una hermana. Empecé estudios secundarios y después superiores y me incorporé a un movimiento de juventud sionista en París. Como ya lo he dicho, la persona clave para nuestra liberación fue Sebastián de Romero Radigales. Él fue el quien intentó durante meses convencer al Ministerio de Asuntos Exteriores de España que era hostil a sus acciones, de alcanzar un acuerdo con el gobierno alemán para liberarnos. El acto de salvar es multiforme y resulta de una serie de intervenciones, pero Radigales nunca se rindió, a pesar de los fracasos o de la reprobación de Madrid. Es probable que sin las acciones de Sebastián de Romero Radigales, Franco no nos hubiera proporcionado su protección diplomática y pedido nuestra repatriación a España. Ser liberado de un campo de concentración por los nazis durante la guerra es un acontecimiento increíble. Esto se convirtió en una realidad para nuestro grupo de 367 personas gracias al gobierno español y gracias a Sebastián de Romero Radigales, un ser excepcionalmente valiente y humano, solidario de los judíos perseguidos. Muchas gracias. ¿Tenemos otro micrófono en la sala? Muchas gracias, Isaac, por contarnos esta historia tan apasionante. Bueno, damos lugar a las preguntas del público.
agradecerte el testimonio, que para todos nosotros siempre es maravilloso, y a mí como docente me gustaría que nos explicaras qué es lo que tenemos que decir a nuestros alumnos cuando nos enfrentamos a un tema tan duro como la SOA. Una expresión muy difícil porque me oyen, sí, porque hay una parte de lo que se debe decir, es la historia de lo que ocurrió y explicar por cuáles razones lo que ocurrió era inadmisible desde el punto de vista humano y del punto de vista de la humanidad hecha de diversas etnias y diversas religiones. Porque es lo importante que entiendan que es verdad que los alemanes tenían una decisión política que era la eliminación del pueblo hebreo, del pueblo judío, también la eliminación de los tiranos, y es una decisión política que no debe repetirse, porque la cosa normal en una vida normal, donde viven diferentes orígenes, hombres y mujeres de diferentes orígenes y de diferentes religiones, hay que entender que vivir juntos es más importante que tratar de matar al otro. Es decir, que esto es una lección de historia, describiendo exactamente cómo las decisiones fueron tomadas por los nazis, cómo las instalaciones fueron construidas y con qué plan exacto y detallado, con muchos detalles, fueron exterminados estas víctimas del nazismo. Hay una cosa que se debe de añadir, es examinar cómo ahora, 70 años después de esta guerra, cómo ahora se establecen las relaciones entre los miembros de diferentes religiones, de diferentes posiciones políticas, y demostrar que este acto de exterminación no debe repetirse porque no corresponde del todo a nuestra situación actual, que permite una comunicación extraordinaria entre los países, entre las diferentes etnias, entre las diferentes religiones. Y en particular, indicar que el antisemitismo, que era una cosa que conocíamos en Europa en particular al entresijo del siglo XX, con el antisemitismo ruso, como el antisemitismo de algunos países árabes, que este antisemitismo encuentra ahora una cierta realidad. Y este antisemitismo aparece en dos formas. El antisemitismo de extrema derecha es el antisemitismo clásico que hemos conocido hace 70 años, pero es una cosa que está ahora en las manos de jóvenes, no de personas de mi edad. El antisemitismo de la extrema izquierda, que por razones políticas y por una actitud anti-israelí confunden el antisemitismo y el antisionista. Y finalmente el antisemitismo islamista, que por diversas razones y a menudo por un manco de conciencia de la historia, confunden Israel con el judaísmo. Por ellos, Israel es un Estado que no debe vivir políticamente, y cuando manifiestan contra Israel porque ocurrió una cosa en el Medio Oriente durante esta guerra entre Israel y los países árabes, en estas demostraciones vemos a menudo
cruces ganadas que eran el signo del antisemitismo. Y lo que puedo decir es que hay una semana en una de estas demostraciones, de estas manifestaciones, han escrito sobre grandes papeles, han escrito: judíos, no estáis en su patria, en Francia, judíos, debéis de partir. Así que es un objeto de educación cotidiana. No estoy hablando más de historia, estoy hablando más de educación cívica. Explicar que el judaísmo y luego el cristianismo y luego Islam tienen orígenes que son comunes, que hay cosas en el judaísmo que asemejan a cosas, a ideas del cristianismo y del Islam. Esto es la cosa la más importante, porque la juventud actualmente, especialmente desde hay en Europa, que hubo en Europa una inmigración importante de África del Norte y de algunos países árabes, es importante que estas cosas sean entendidas por los jóvenes y que vean que no es la manera de vivir que de vivir en violencia y en odio. No es el odio que debe dirigir nuestras acciones, pero la acción de vivir juntos en condiciones normales. Gracias. Yo quería hacerle un comentario sobre la postura de Franco con respecto al tema. Cuando yo visité Auschwitz por primera vez, me dijeron que había un documento, yo no lo llegué a ver, pero que había un documento en el que Hitler había pedido judíos a Franco y Franco se había negado, incluso antes de que la contienda estuviese más bien a favor de los aliados, ¿no? Entonces parece que la postura de Franco era un tanto ambigua, ¿no?, con respecto a los judíos, pero parece ser que existe un documento en el que Franco niega a Hitler mandarle judíos, ¿no? ¿Usted sabe algo sobre este tema? A Hitler, por lo visto, Franco recibió un comunicado en el que se le pedía a Hitler, sí, que le enviase judíos para los campos, cuando empiezan los campos de concentración. Yo no llegué a ver el documento, me dijeron que existía allí en el archivo y nunca he sabido si esto es cierto, ¿vale? No, yo no conozco el documento que fue escrito por Hitler a Franco y no sabía que existía. Lo que conozco muy bien son los telegramas diplomáticos que fueron enviados desde el Ministerio de Asuntos Exteriores español al Ministerio alemán y la recíproca. Y existen telegramas alemanes diciendo: nosotros queremos que repatrien a los judíos de Salónica y de los Balcanes, de Grecia. Y la respuesta, no de Franco, pero la respuesta de Jordana, el ministro de Asuntos Exteriores español, era: nosotros hemos pedido que ustedes nos dejen repatriar a los judíos de Europa Occidental, y Grecia y Bulgaria y Checoslovaquia se encuentran en Europa Oriental, así que no podemos recibirlos y no tenemos la intención de recibir masas de judíos españoles en España. Así podremos resolver casos individuales en mucho chico número, pero no una repatriación total. Esto no es una cosa que no es, lo saben esto, porque yo tuve los telegramas y simplemente los obtenía de los archivos
españoles. Pero hay también telegramas de Jordana diciendo a Sebastián de Romero Ladigares: por yo te doy el orden de cesar tu celo, de interrumpir tu celo, no debes más tratar de tener contactos con los diplomáticos alemanes o con los diplomáticos suecos para encontrar métodos de salvar a los judíos de Salónica. No nos autorizamos a poner los judíos sobre una nave española como lo propone, sobre una nave sueca como lo propone, sobre un tren que los alemanes quieren darnos. Nosotros no tenemos la intención de repatriar masas de judíos. Esto fue escrito el 14 de julio de 1943, 2 meses después del telegrama diplomático del 13 de mayo de 1943, donde España decía que estaba lista de recibirnos en España. Yo lo que quiero decir es que 2 semanas después de este telegrama diplomático del 14 de julio, nosotros fuimos deportados el 2 de agosto de 43. Muchas gracias por su testimonio, y como española muchísimas gracias por todos los esfuerzos que está haciendo porque se nombre a Radicales justo de las naciones. ¿De acuerdo? Ha dicho que desde que llegaron a Portbou en febrero del 44 hasta la llegada a Casablanca hubo ahí 4 meses que yo tendría interés en que nos explicase cómo fueron, porque sabemos que la familia ha seguido junta, sabemos que en muchas ocasiones las familias se separaron, que en otras ocasiones judíos pasaron por el campo de concentración de Miranda del Ebro, se quedaron en Barcelona, en fin, ¿qué pasó a lo largo de esos 4 meses que permanecieron en España y cuáles fueron las condiciones? Tuvimos en España, yo era un chico, tenía 10 años, un poco menos de 10 años, una vida extraordinaria. Nos podíamos pasear sobre las Ramblas. El director del hotel donde vivíamos en un hotel y podíamos comer donde queríamos porque teníamos el dinero para eso. El director del hotel tenía una hija de 10 años y yo me paseaba con la niña del director del hotel. Mi padre o el director del hotel me llevaba al Tibidabo, donde veía Barcelona de arriba y me ponía en un avión que había al Tibidabo y tenía la impresión de pilotar un avión. Era una vida de sueño. Yo empecé a entender español, ya lo entendía porque lo oía cuando mis padres hablaban algunos lo llaman el ladino, otros dicen no es el ladino porque el ladino es la parte religiosa del judío español. No importa, voy a utilizar el ladino, porque mis padres hablaban el ladino entre ellos y a mí me hablaban en francés en Salónica. Mis tías, la tía que me educó cuando tenía 3 años, que me guardó en su casa porque mi madre trabajaba, me hablaba en ladino, yo la entendía y le respondía en francés. Así que en España el español no era muy extraño para mí. Eran las palabras que utilizaba a veces que mi amiga no entendía. Pero me sentía en una atmósfera, como diría, me sentía en casa. Lo que quisiera decirles que a 80 años vivo en Francia, que me ha dado todo. He hecho mis estudios en Francia. He tenido una hija y un hijo que han estudiado, tuve un suceso profesional que era muy agradable para mí, pero donde me siento lo mejor, donde me siento en casa, son 2 lugares, uno más fácil que el otro. En primer lugar, el más difícil es Israel, y el lugar el más fácil para mí es España, y desde que bajo del avión, y desde lo que he bajado del avión, digo a mi mujer, porque ella es ashkenaz, de origen bélgica,
Le decía, mira, ahora te voy a mostrar lo que pudiera haber como patria si Franco nos había aceptado en julio 44. Fuimos en un campo americano, las condiciones eran buenas, los adultos aprendían una profesión, aprendían una profesión. Yo iba a la escuela donde la maestra nos tapaba, nos pegaba con una regla de 4 metros, pero mi padre vino y hizo una cosa que nos gusta, pero estábamos gay, y en octubre, noviembre, fin octubre, noviembre 44, el jefe del campo, un hombre magnífico, nos pidió a mis padres: ¿quieren ustedes regresar en Grecia o ir en Palestina? Mis parientes escogieron Palestina. Llegamos en 44 y estamos en Palestina hasta 48, abril 48, justo antes de la declaración de independencia, porque mi padre no encontraba las condiciones profesionales que le permitían de tener una situación económica estable y correcta para una familia de 4 personas. Así que venimos de Francia, donde mi madre tenía una hermana obrera. Bueno, agradecerle muchísimo su presencia y su testimonio, y viendo que la finalidad de la conferencia es también un poco la memoria de este diplomático español, yo quería agradecerle que también esta gratitud por las cosas, aunque no sean tan heroicas, ¿no? Pensaba que a lo mejor era difícil conseguir este honor para el diplomático español, teniendo precedentes como el de Aristides Mendes de Sousa en Portugal, que es un diplomático que también se jugó realmente el puesto y le salió mal, pero porque actuó, digamos, traicionando o ilegalmente subvirtiendo las órdenes que recibía del propio gobierno portugués. En este sentido, yo no sé, se pueden poner difíciles, porque parece que el listón de méritos está muy alto, cuando existen otros diplomáticos que luego pues perdieron toda su... porque hubo represalias contra Aristides Mendes de Sousa, y entonces quizá el listón está muy alto, pero yo quiero agradecerle que también haya gratitud por los pequeños gestos, aunque quizá no hayan sido luego tan dramáticos para la persona, para este diplomático español, porque creo que la suma de los esfuerzos es lo que realmente cuenta. Y pues pensaba que, como docente que también soy, pues una cosa muy bella e importante a contar es la gratitud, y lo que usted ha transmitido hoy es algo muy hermoso, que es gratitud. Muchas gracias. Lo que se dice en nuestra religión, que yo sé algo, no es la primera vez que vengo aquí, y hasta esta ceremonia y las presentaciones que he hecho desde el lunes después del Senado, los otros años hablaban mucho de Sambriz, porque hizo muchas cosas Sambriz, y salvó 5.000 judíos de una manera diferente de la de radicales. Pero quien salva un humano de la muerte, salva toda la humanidad. Así que no se puede comparar los 5.000 de Sambriz y los 367 o 425 de Romero Rodríguez. Lo que es importante es de ver que este diplomático actuó sin tener instrucciones y sin el acuerdo de España. Eso es lo que quería decir.
Muchas gracias, Isaac, por este testimonio y por estas reflexiones también. Muchas gracias. Seguimos con la historia relacionada con Isaac, de sus orígenes, de donde vino, de Salónica. Pasamos al testimonio de Saxtrumsa que ya ha fallecido, pero que pudo contar su historia en varias ocasiones aquí en España y como tantas Islas Rosem, y que tú, Carlos Hernando, tuviste la ocasión de conocer. Cuéntanos un poquito cómo llegaste a hacer este cortometraje que vamos a ver a continuación y que durará unos 15 minutos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Una casualidad del destino, un golpe del azar, porque bueno, yo soy periodista de profesión. Desde hace unos años era un productor cine y bueno, descubrí la Segunda Guerra del Líbano, Israel-Hezbollah, en verano de 2006, y allí me hice una amistad con el corresponsal del Mundo allí, que se llama Salem Erbi, que es un chico barcelonés, pero judío, y que bueno, lleva desde hace muchos años ahí instalado. Y hablando, pues le comenté mi curiosidad intelectual por el tema de los sefardíes, y me habló de que conocía a un señor que era sefardí, que hablaba ladino. Ay, pues bueno, ya estábamos terminando la guerra, y ya me volvía para Madrid, entonces me quedó ahí el tema. Y 2 años después, por casualidad del destino, fui con un tema personal a Israel, volví a hablar con los alemanes y me había puesto una productora y iba con la cámara a todos lados, y bueno, dije, oye, macho, ¿por qué no entrevistamos a este hombre? Entonces fue víctima del holocausto, entonces fue una cosa así como del azar, y bueno, pues quedamos un día en su casa, y bueno, pues le conocí y dije, bueno, hay que filmarlo. En un principio trabajaba en la Televisión Nacional momentos y quería hacer un reportaje televisivo y ya acabó siendo un cortometraje. Que tuvo bastante éxito. Sí, ha estado seleccionado en 35 festivales a nivel internacional y bueno, lo más destacado fue los premios Goya que lo nominaron el año pasado, 2013. Bueno, es un poco el golpe de azar que me llevó a este encuentro, ¿no? Que para mí siempre, a ver, estoy familiarizado con el tema del holocausto, ¿no? Y bueno, ya con Jax estuvimos grabando 5 días y bueno, una experiencia pues no sé, impactante para mí. Y es un poco la cuestión, yo creo que hable Jax es lo más importante, ¿no? Que hable él, ¿no? Sí, bueno, pues pasamos a ver el pequeño documental, o ¿cómo se dice? Cortometraje, cortometraje documental, que por cierto, Carlos ha sido tan amable de ponerlo a disposición a los profesores, para quien quiera utilizarlo en el aula con sus profesores puede recibirlo, y la verdad es que nosotros lo hemos presentado ya en varios seminarios a profesores, les ha gustado a todos mucho, y además da lugar para incluso trabajar por partes, o sea, ya lo veréis, o sea, hay muchas cosas claves que nombra Saxtrumsa para discutir con los alumnos. Fue muy complicado en la labor de edición, ya que estuvimos grabando 6 horas y había 6 horas de brutos de material grabado. Entonces, sí fue complicado a la hora de montar, ¿no? Como contar una historia, y es una tan importante. Se habla mucho del holocausto, ya solo en la película Shoah de Klaus Lassmann, acaba de sacar otra, ¿no? Se puede aportar poco de la Shoah, ¿no? De un chavalito aquí de Madrid que como puedo aportar algo, ¿no? Y si hay algo de lo que hablé con Jax y que me dio un poco la chispa para ver algo, es la relación con Dios que puede entablar una víctima del holocausto, después de haber pasado esa experiencia brutal. Yo quiero añadir una cosa que perdóname por estar equivocado, de que se ha dicho de todo durante el holocausto, de que después de Lanzmann ha hecho una labor extraordinaria, y sigue haciéndolo. Pero decirte que este testimonio, este cortometraje que tú nos has facilitado y que nos vas a enseñar también, y de haberlo hecho en sí, es muy importante, porque saber que los testigos están desapareciendo.
muchos que estamos aquí hemos conocido a algunos y nosotros ya todos conocemos a más de uno que han fallecido. Antes Axtrumsa, Shlomo Venecia, ahora recientemente Hafka Rabban, también, o sea, que van desapareciendo todos los testigos, o sea, y Axtrumsa es uno de ellos, y de haberlo grabado de esta manera, de esa manera podemos recordarle y también transmitir a las futuras generaciones de lo que vivieron. Es muy importante la labor que has hecho. Felicitaciones. Se grabó el 13 de agosto de 2008. En el 2008 estuvimos en Israel, reconocidos, yo fui a una clase ya. Sí, desde una semana de agosto de 2008. Agosto de 2008 y falleció Jack en noviembre de 2010. Esperaba que saliera la parte positiva, bueno, no fue tan positiva cuando llega a Jerusalén, que luego... Tenía un largo de haber hecho de Claude Batman de 8 horas. Cuando llega aquí, ¿cómo reacciona? Ah, no. No, me explico muy mal. Bueno, o sea, yo me tengo todas las historias 6 horas y después hay cosas muy curiosas. Claro. Cuando llegan ahí, como... O sea, me podía haber hecho un largo de la vida de Jax, pero no quería. Pues ya sabes lo que No, es que la responsabilidad que tienes ahora. no llamaba a ella porque es un decir nombres ahí que yo no conozco, así no me quería hacer una película. Pero dice que la continuación cuando llega... Es una trilogía, ¿no? Sí, hombre, yo. O sea, tiene como una entrevista televisiva podría ser, pero bueno, yo quería hacer un cortometraje y centrarme en eso sobre personas, sobre Dios. ¿Quedas corto? Se abre un crowdfunding colectivo aquí. No, desde luego que se puede hacer un taller entero con este cortometraje, con el material y seguramente con más material que tengas. O sea, nosotros lo hemos hablado con muchos profesores en otros seminarios que hemos hecho fuera de Madrid el año pasado y bueno, hay muchos detalles que se pueden discutir, ¿no? Lo que significa de tener un cigarrillo, ¿no? O sea, que te podía salvar la vida en algún momento, o sea, de tener un cigarrillo, ¿no? Axtrumsa no fumaba, no era fumador, pero podía utilizar el cigarrillo para cualquier momento que necesitara, o para ser una ración más, o una ración con algo de bordeo, con un pan más, o sea, eso significaba mucho. Después también hay un detalle al final que no quisiera dejar de comentar, que también ha dado lugar a muchas preguntas de profesores. Dice, ¿cómo fue liberado el 8 de mayo? Nosotros sí, porque fue liberado. Nosotros en el 27 de enero lo que recordamos es la liberación de Auschwitz por los soviéticos, ¿no? Y él estaba en Auschwitz y de repente dice, pues yo fui liberado el 8 de mayo. Entonces dice, ¿cómo es eso? Y entonces, ¿por qué lo obligaron a participar en la marcha de la muerte cuando cuando ya bombardeo, o sea, los alemanes no querían dejar pruebas de lo que había sucedido en Auschwitz y bombardearon, o sea, destruyeron las cámaras de gas y cogieron a todos los prisioneros que todavía se podían mantener en pie, los cogieron y los forzaron en las marchas de la muerte ir hacia los campos en Occidente, o sea, Alemania. Y Axtrumsa participó en esta marcha de la muerte, la sobrevivió, muchos murieron allí y entonces ahí se encontró con los republicanos españoles también y fue liberado junto con ellos y el 8 de mayo de 1940. A mí, yo ya en plan criticona, en plan criticona me ha extrañado no ver el cartel que tiene cuando la liberación de Mauthausen en castellano, que yo lo utilizo mucho esa imagen porque muchas veces a los alumnos hay que aproximarles a estas situaciones por lo más próximo. Entonces, realmente, cuando lees el cartel en español, los españoles, a mí me emociona mucho. Yo he visto el flash de la liberación del campo de Mauthausen, pero no veía el cartel, no entiendo por qué no lo han puesto. No, está. No, el cartel en castellano no se ve. Está la imagen de Mauthausen, la he reconocido, el flash, pero no, faltaba el cartelito. Está, el cartel está.
pasa mi sala de edición, que quiere quitar, pero había que recortar y quitar una imagen. Eso es muy importante. O sea, básicamente, claro, estoy diciendo cosas que afectan al proceso de edición del cortometraje. Básicamente, yo me quería centrar en el tema. Por supuesto que yo sabía conscientemente que el tema del 8 de mayo, para gente. No, pero es genial. Vamos a dar mucho alrededor de esto. No, pero yo sabía que podía ser un problema en un futuro para gente loca y estudiada como nosotros, ¿sabes? Me llevaron a Auschwitz y tal. Claro, pero eso ahí ya pierdo. O sea, a mí lo que quiero contar es básicamente una excusa para contar para que los sobrevivientes también tengan lo que quiera poner lo que tenía y si ponía eso que lo teníamos, se me iba a usar lo que quería que fuera un cortometraje. Felicidades. Gracias por vuestras críticas. No, felicidades, de verdad, hay muchas gracias. Gracias porque es como si él nos hubiera vuelto a dar aquí persona el testimonio. A los que hemos tenido el honor de conocerle. Yo la primera vez que vi a Yastrunza fue en una ocasión que el señor Reba vino a España. Usted se acordará mejor que yo, venía su modelencia, venía Yastrunza con su esposa y venía otro señor sobreviviente también de Marsella con la esposa, una señora americana, no me acuerdo de los nombres. ¿Se acuerda usted de qué año le estoy hablando? Sí, me acuerdo en 2007, acá también Jacques Ambeli, que vive en Israel, que escribió un libro sobre su deportación, que fue traducido en inglés. Y venía también un doctor con usted, que vive también en Francia, que es amigo suyo. Borloo, se llama Borloo. Sí, que nos dio el testimonio, que nos dio el testimonio también. Sí, y él, su esposa es alemana. Él vive, ¿verdad? Está bien. Es que los que vamos siguiendo un poco. Nos agrada que verles bien a ustedes. Y que sigan dándonos los testimonios. Que el amar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que el amar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que me lleven, que me traiga, mana, 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 7 funtas de onudo. Que me engluta peche preto para salvar del amor. Que me engluta peche preto para salvar del amor. Que me engluta peche preto para salvar del amor. Que me engluta peche preto para salvar del amor. Que me engluta peche preto para salvar del amor.